Bueno, y ya sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Miriam y Javi, que hoy nos acompañan desde Madrid. Y bueno, voy a presentar en primer lugar a Miriam Rodríguez, que de ella, bueno, su madre decía que se le da muy bien contar historias de pequeña, así que por eso mismo decidió estudiar periodismo y comunicación audiovisual. Después se dio cuenta de que lo que de verdad le gustaba era escuchar las historias de los muertos y de ahí hizo la carrera de filosofía en la UNED. Y hoy, bueno, lo que hace es hablar, leer, pensar a propósito de los, bueno, claro, de las cosas vivas, muy vivas, que atienden al amor, la sensibilidad, la identidad y la comunidad. Damos paso, la bienvenida a Miriam Rodríguez. Bienvenida, Miriam. Bueno, voy a presentar al otro miembro de nuestro tándem de hoy. Él trabaja en una librería en su barrio, en la Villena de Vallecas, donde efectivamente desarrolla múltiples actividades sociales. Lo que más le gusta, con permiso de la primavera, es leer y escribir poemas, relatos, ensayos, como ese librazo, esa gran obra, ese ya clásico Micropolítica del amor, que escribió codo a codo y mano a mano con Miriam, no necesariamente en ese orden, ¿de acuerdo? Ha sido repartidor de pizza y, perseverando en la precariedad laboral, se acaba de doctorar en filosofía. Un fuerte aplauso para Javier Correa. Bueno, como sabéis, y además para que sirva de precedente, el modo en el que vamos a desarrollar este seminario consiste en que cada uno de los participantes pues, va a compartir con nosotros un ejercicio reflexivo, discursivo, ensayístico de 20-30 minutos. Luego, en primer lugar, lo hará Miriam, si le parece bien. No sé cómo habéis planeado lo del orden. ¿Al revés? Digo que ahora lo contamos. Vale. Y bueno, entre los dos ocuparán, pues no sé, entre 50 minutos, una hora, y luego ya pasaremos a un diálogo con todas y todos vosotros, ¿de acuerdo? De una media hora también aproximadamente. Este seminario al final está concebido para eso, para daros a vosotros también, y por tanto esperamos que efectivamente no tengáis pudor ninguno, porque ya habéis visto el berenjenal y el pitoste que hemos montado para que efectivamente tengamos ese espacio en el que podamos todas compartir efectivamente las inquietudes, reflexiones que sobre estas cuestiones que hemos planteado a lo largo del evento, pues tengáis. Así que, sin más, Miriam, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por venir hoy a charlar con nosotras. Esperamos que pueda haber como un ratito grande para compartir y para que preguntemos, para que respondamos, etcétera, de todas. Muchas gracias a Nacho y a Andrés por contar con nosotras para la inauguración y la apertura de este gran seminario de Sacita Magma. Y para charlar sobre el amor y bueno, pues os animamos también a que vengáis a todas las sesiones que han organizado, porque va a venir gente súper chula. También muchas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por este espacio, porque bueno, una de las cosas que vamos a hablar es la importancia de la materialidad y de las condiciones materiales. Entonces, bueno, pues que haya un espacio así es debido a que hay unas condiciones materiales más óptimas en la universidad pública de las que hay en otros lugares como Madrid, que se está desmantelando.
así que pues también queríamos hacer un poco alegato por la universidad pública y por su financiación. Bueno, ¿qué venimos a contar? Pues venimos a contar nuestras obsesiones, porque los filósofos somos obsesivos. Bueno, lo primero de todo es que vamos a intentar hacerlo un poco dialogado. Yo creo que pues eso haremos como 40-50 minutos, intentaremos hacerlo un poco dialogado para que no sea una gran turra, y si es una gran turra pues nos podéis dar un toque de atención y podemos hacer algo, el pino o lo que sea. Pero bueno, eso es un poco lo que vamos a intentar hacer. Venimos a contaros lo que decía, nuestras obsesiones, porque los filósofos somos obsesivos. Hace como unos cuantos años, Javi y yo nos obsesionamos con el tema del amor. Y nos obsesionamos con el tema del amor no solo nosotras, sino veíamos que la gente de nuestro alrededor y nuestras amigas y nuestra generación estaba como muy deseosa del amor, ¿no? de ver qué es esto, de ver qué pasaba. Esto pensamos que también se debe a que ha habido una crisis del modelo relacional y una crisis en general como de todas las promesas que se nos dijeron, ¿no? Cuando éramos más pequeños. Como, bueno, sí, como lo que os tenéis que hacer es casaros y tener hijos para ser felices, y de repente pues se descubre que la pareja y la familia es el espacio donde se perpetúa y se reproduce las mayores violencias y dominación hacia las mujeres, ¿no? Nos dijeron, trabajad en lo que queráis y seréis felices, y pues nuestros cuerpos están agotados, extasiados, y no son felices de trabajar 58 horas a la semana. Entonces pues nos pusimos a leer y a investigar sobre la cuestión del amor, y de esas lecturas pues salieron unos artículos en una revista política que se llamaba La Trivial, que venían un poco de intuiciones, de conversaciones y charlas que habíamos tenido con amigas, y que después se convirtieron en el libro de Micropolítica del amor, deseo, capitalismo y patriarcado. Y lo que queríamos pues en este rato era compartir un poco las tesis del libro, añadiendo algunas matizaciones o algunas puntualizaciones, y también como compartir con vosotras pues ciertas preguntas o ciertos aterrizajes que hemos hecho y ciertas cuestiones que seguimos un poco pues teniendo abiertas, y que seguramente sea como mucho más nutritivo como compartirlo, porque de críticas que hemos tenido es de donde hemos sacado como la mayor chicha de lo que estamos pensando ahora mismo. A esta charla conversación la queríamos llamar pues con el título de ¿Enamorarse es revolucionario? Porque pues habíamos visto como en el último tiempo había artículos y mucha gente hablarse de que enamorarse era revolucionario. Y es verdad que vamos a contestar un poco a esa pregunta, pero como no íbamos a abordar el acontecimiento del enamoramiento, que es pues otra cosa, lo decidimos llamar Amar es revolucionario. Y tampoco queremos clausurar la pregunta de una forma tajante, ¿no? O como imposibilitar que alguien diga que sí, pero sí que nosotras apostamos por decir que no, que la pregunta de si el amor es revolucionario, entendiendo el amor como una abstracción, como algo genérico, pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque para poder respondernos a esa pregunta con honestidad, tenemos que analizar las prácticas amorosas que se han dado a lo largo de la historia y que actualmente se están dando, ¿no? Y esas prácticas que reproducen, ¿no? Que reproducimos en nuestros espacios amorosos, en nuestras prácticas amorosas. Esa era como la gran inquietud que teníamos Javi y yo a la hora de hacer la investigación en el libro. Lo que queríamos hacer era, sobre todo, como analizar cómo bajo la forma como hegemónica de pareja heterosexual monógama, en estos espacios amorosos lo que se hace es replicar las lógicas de dos de los grandes sistemas de dominación que nos interesaba analizar en ese momento, que son el capitalismo y el patriarcado, y que no funcionan de forma independiente, sino que funcionan en alianza. Esto de que los sistemas sociales se reproducen en el tiempo, los sociólogos lo llaman mecanismos de reproducción social. Entonces, a nosotras nos interesaba, como tesis más débil, ver cómo el amor, o nuestras prácticas amorosas más bien, reproducían las lógicas del capitalismo y el patriarcado, pero la tesis fuerte es ver cómo el capitalismo y el patriarcado en su alianza se reproduce a través de nuestras prácticas amorosas, es decir, se reproduce a través de nuestras subjetividades, se reproduce a través de nuestros flujos de deseo, se reproduce a través de cómo nos relacionamos también, ¿no? Esta idea puede parecernos como un poco loca, porque
pensamos que la forma de reproducción social más visible siempre es a través de la represión, ¿no? Pensamos cómo se reproduce, por ejemplo, el poder estatal, y pensamos que cuando vamos a una manifestación, una huelga a favor de la educación o la sanidad pública, pues el Estado manda a los antidisturbios para reprimir esa protesta, ¿no? O pues podemos pensar en las leyes prohibitivas que el Estado también hace en aras de reprimir como una serie de comportamientos concretos. Pero si nos fijamos, aunque el capitalismo y el patriarcado sí que tienen como esas formas de poder represivas, el poder ya no es solo represivo, como bien vio Foucault, ¿no? El poder ya no solo reprime, sino que también produce. Y produce esos cuerpos, produce esas subjetividades, produce esos deseos que van a ser también reprimidos, ¿no? Es decir, nadie nos obliga a comprar pues unas Converse con suela como así ancha, tal, o la sudadera Adidas esta que se ha puesto de moda, al menos en Madrid, así como negra con las rayitas, tal, que es como chula. Nadie nos obliga a comprar un iPhone. Nadie nos obliga, ¿no?, a hacer todo este tipo de cosas que, sin embargo, deseamos. También a veces estamos en relaciones de amor y deseamos los celos de la otra persona porque creemos que eso nos demuestra que esa persona nos quiere, ¿no? Hay como toda una ideología y todo como un aparataje del deseo detrás de ahí que nos reprime a nosotras mismas y que no funciona directamente de forma represiva, sino que lo estamos deseando, ¿no? Nuestra tesis de la investigación que hicimos entonces era que la forma actual, como he dicho, de concebir el amor y de concebir el amor como práctica amorosa, como práctica erótica, es una forma mediada por estos dos sistemas que funcionan en alianza. Y lo que hace estos dos sistemas es que naturalicemos sus lógicas. ¿Qué significa esto? Naturalizar sus lógicas significa que esencialicemos esa forma, esa práctica amorosa, lo cual hace que por una parte pensemos que esto es connatural al ser humano, ¿no? Amar de esta forma que nos han enseñado siempre es connatural al ser humano, o tener pareja o casarse y tener hijos es connatural al ser humano por la biología, etc, etc. Y además también despolitiza, porque si esto es connatural al ser humano, es lo que debemos hacer, o sea, no hay otra salida posible o no hay otra opción posible, no hay otro camino posible. Para poder sostener esta tesis, esto supone que el amor entonces no es un campo neutral y aséptico, sino que es un elemento político. El amor es un elemento político. Hay como varias ideas como muy extendidas, ¿no?, sobre el amor. Pues el amor es como un sentimiento que te atraviesa y que no puedes hacer nada, es un afecto que te deja tiesa y que casi como que no puedes responder de forma activa a ello, simplemente solo te puedes dejar llevar con eso, ¿no? Esto pues en la música que escuchamos como que se ve mucho. O que son como reacciones bioquímicas, cerebrales que están sucediendo ahí. Y si bien es cierto que no negamos la existencia de todo esto, ¿no?, de que el amor sea un afecto, una fuerza que nos mueva, que nos ponga en dirección, o que haya reacciones bioquímicas, etc., lo que sí sabemos es que no se está atendiendo la propia práctica amorosa, cómo se ha construido la práctica amorosa, y que si no se atiende eso, primero de todo el análisis es incompleto e incorrecto, y después no somos capaces de entender cómo la práctica amorosa ha sido modulada histórica y socialmente, ¿no? De hecho, o sea, como que para como contraargumentar un poco esta idea de el amor como algo biológico, ¿no?, que se puede como asimilar al beber o al comer, pues también podemos ver cómo se ha construido como una serie de aparatajes culturales o ritos sociales alrededor también de la comida y la bebida que no forman parte del acto mismo de beber o comer, ¿no? La gastronomía que hemos desarrollado pues puede estar completamente desvinculada de la propia necesidad física y biológica de comer, o el beber agua está absolutamente desvinculada del rito de quedar con tus amigas a tomarte una cerveza y fumarte un cigarro, ¿no? Y esto pensamos que se ha construido socialmente, ¿no? Y esto, de la misma forma que se analiza pues, sociológicamente, el amor pensamos que también es un campo de análisis sociológico.
Y esto nos parece como muy importante porque creemos que hay una reacción conservadora ante esto, ¿no? O sea, creemos que hay una reacción conservadora que dice y que está volviendo a señalar como lo biológico y lo natural del amor, incluso desde perspectivas que pueden ser como un poco chocantes, ¿no? Pues sí, hace un tiempo el artículo este del psicoanálisis que venía un poco a decir que la monogamia como que venía a ser como ciertamente natural, pues choca un poco que incluso desde ciertas perspectivas como críticas, llamémosle, se sigue como naturalizando estas cuestiones. Pues bien, para desnaturalizarlas, nosotras pensamos que lo más lógico era hacer como una especie de repaso de los puntos o los momentos históricos que nos parecían importantes sin ser nosotras historiadoras. Entonces lo hicimos pues así como pudimos. ¿Por qué? Porque nos parecía importante ver que si las prácticas amorosas y de deseo se habían dado de forma diferente en el pasado, eso significaba que en el futuro podían ser diferentes de las que son ahora, ¿no? Que muchas cuestiones de las que nos estamos planteando ahora de cómo nos relacionamos ya se planteaban en la antigua Grecia, ¿no? La jerarquización entre amante y esposa, pues esto ya se daba en la antigua Grecia y esto ya lo podemos ver a través de las investigaciones que hace de historia de la sexualidad Foucault, ¿no? O pensar la propia monogamia como algo natural y la problemática que se puede desprender de la monogamia o de la no monogamia, pues ya en la antigua Grecia había como un dilema con los hombres que se acuestan con los muchachos, ¿no? Pues ahí podemos ver como otro tipo de relaciones que abren otro tipo de preguntas, ¿no? Que no son las que ahora nos planteamos como naturales, etc. Y también pues, pensamos que este viraje histórico también nos ayuda a observar que a lo largo de la historia estos virajes históricos van acompañados de virajes conservadores, ¿no? Cuando se está como produciendo un momento de mayor liberación, se presta con más atención, por ejemplo, a las infecciones de transmisión sexual con una hipervigilancia y un estigma, o al concebir el acto sexual como algo impuro que creemos que ahora como en todo el círculo este de la machosfera está como muy como resurgiendo, ¿no? La idea del body count, de la mujer que ha estado con más de una persona, pues no es wife material y este tipo de mierdas a las que se está volviendo de una forma como que creíamos ya superadas, ¿no? Así que en nuestro libro hay una premisa y una tesis que lleva a la conclusión de que la premisa y la tesis es lo mismo. La premisa es que el amor como afecto puede ser capturado por los sistemas de dominación, puede ser un espacio, una práctica capturada por el sistema capitalista y por el sistema patriarcal. Y como tal, planteamos entonces que las prácticas amorosas son moduladas social e históricamente y que, por tanto, es un campo de análisis sociológico, político, filosófico. Nuestra tesis, entonces, como respondiendo un poco a la pregunta que planteábamos, es que la forma actual que tenemos de amar replica entonces las lógicas capitalistas y patriarcales, así que desde ahí el amor no puede ser un afecto, un espacio, una práctica emancipatoria o revolucionaria. Bueno, hola a todas. Claro, entonces, la pregunta para nosotras era ¿en qué se parece o qué relación tienen el capitalismo con el deseo? Dos cosas que en principio son bastante contrapuestas. Algo tan material como el capital, de hecho que las tesis de Marx se llaman materialismo histórico, con el deseo, sus flujos y con cómo gozamos y amamos. Claro, lo ha dicho antes el decano, que Byung-Chul Han es polémico. Una de las cosas por las que yo creo que Byung-Chul Han es polémico es porque no define capitalismo y dice todo el rato esto es culpa del capitalismo, ¿no? Entonces, el primer problema es qué entendemos por capitalismo para no estar todo el rato poniendo tweets esto es por culpa del capital, ¿no? Nosotras en el libro éramos ahí como muy ortodoxas y entendíamos que el capitalismo era la definición que daba Marx en el tomo 1. El capitalismo es dinero que se convierte en más dinero, ¿no? La fórmula DMD', o sea, 5 euros, yo con esto quiero invertir en algo y recibir 8 euros. Esta fórmula era para nosotras muy importante porque muestra, que esto evidentemente lo ha visto todo el mundo, el proceso de acumulación infinito al que aspira el capital, que el capitalismo siempre aspira a un crecimiento ilimitado. Y en ese crecimiento ilimitado
no solo hay procesos de cercamiento donde el capital tiene que ir cada vez colonizando más ámbitos de la vida para poder sacar cada vez más dinero y más plusvalía de ámbitos donde no lo había, y muchos de esos ámbitos antes eran públicos, cercamientos de espacios comunitarios o privatizaciones de espacio, sino que uno de esos espacios puede ser, y este era uno de nuestros campos en el libro, nuestras prácticas del amor. Y entonces asistimos ahora a un proceso en el que estamos totalmente colonizadas o mediatizadas nuestras relaciones a través del capital. Buscamos pareja a través de Tinder. No sé si miramos el otro día que Tinder movía más que todo el presupuesto de educación del Estado español. Las bodas mueven, no sé si 25.000 millones de... ¿No? No sé si 25.000 millones de euros el año pasado, Sí. como que una absoluta burrada. Entonces, una de las tesis por las cuales el capitalismo y el amor son dos campos para tener en cuenta y podemos politizar el deseo es que entramos al amor y a cómo nos relacionamos en el amor en el mercado, y que no entramos en una esfera aparte, sino que jugamos las reglas del mercado. Esto evidentemente no es algo que nos deje inmunes, o sea, no pasamos por el mercado sin más, sino que evidentemente esto produce lo que Pasolini llamó la mutación antropológica. Es decir, que ya nuestras propias formas de relacionarnos, aunque ya no hubiera mercado, las hemos incorporado. Yo creo que esto se ve muy bien con WhatsApp y la amistad. Es decir, que ahora valoramos cuánto de amigos o no somos con la gente por cómo nos contestan, no nos contestan. Y aunque no existiera WhatsApp, ya ha habido una mutación tal en las relaciones de amistad que comprendemos la cercanía en base al continuo contacto, el continuo intensidad, ¿no? Entonces, las formas en las cuales desarrollamos nuestras prácticas nos hacen mutar, y entonces estamos ahora en el mercado. Claro, esto es un ámbito, ¿no? El capitalismo sería como una cosa un poco más sencillota. El capitalismo saca beneficio y plusvalía de nuestras formas de amar porque tenemos que pasar constantemente por el mercado. Aniversarios, bodas, Tinder, ¿no? O sea, que yo tenía una amiga que se enfadaba porque en el aniversario le regalaban un regalo de menos de 5 pavos, ¿no? Que le invitaban simplemente a una cerveza. Uy, ¿se me ha ido esto? Ah, no. Eso por un lado. Pero por otro lado, otra de las cosas que... ¿Se está yendo, no? Ah. Otra de las cosas que nos interesaban es cómo el capitalismo además está modulando nuestra subjetividad. Y esto lo ha dicho Miriam. El poder no solo reprime, sino que el poder produce. O sea, el alumno no existe antes de la escuela, es la escuela la que crea el alumno y el profesor. Y esta es una tesis también nuestra básica en nuestro feminismo, ¿no? No hay hombre o mujer antes del patriarcado, sino que somos hombres o mujeres porque socializamos en el patriarcado. Esto quiere decir que al capitalismo no nos tiene, como ha dicho Miriam, que obligar a comprar nada, sino que en general simplemente tiene que crear una subjetividad capitalista que se manifiesta en nuestra vida de muchas formas. Puede ser una, por ejemplo, la racionalidad instrumental, ¿no? Que estemos todo el rato pensando en la eficiencia, ¿no? Que incluso cuando vayamos a ver si vamos a estar con alguien pensemos en pros y contras, ¿no? Esta forma como tan aséptica de medir. Puede ser también, por ejemplo, en la visión de la naturaleza como algo que es diferente a nosotros, que es hueco, que es explotable, donde no ocurre nada, otra forma de manifestación de la subjetividad capitalista. Y otra es, evidentemente, creando necesidades y codificando o territorializando nuestros deseos hacia la sociedad de consumo. Esta sería como la más importante. Y esto es lo que nos hace a nosotras pensar que hoy, para una lucha anticapitalista, el deseo es la parte fundamental. No solo porque se genera plusvalía a través de nuestras prácticas de deseo, sino porque el capitalismo ha conseguido que deseemos nuestra propia represión, que deseemos no solo la chaqueta de Adidas, el iPhone, sino que no seamos capaces de desear la militancia, por ejemplo. O sea, que en la época de nuestros padres el que no militaba era un parguelas y ahora nadie de nuestras amigas está sindicada. ¿Cómo conseguir esto, no? ¿Cómo conseguir que cuando una amiga te dice vente al centro social por la tarde, a la asamblea de vivienda, tú no digas, uff, no tengo tiempo, ¿no? O es que no me da la vida. ¿Cómo desear el tiempo colectivo en vez del tiempo individual? Este tema del deseo nos parecía muy importante porque yo creo que esto todas lo podemos compartir, aunque luego lo podemos debatir. Es el deseo el que crea nuevas imaginaciones. O sea, esto cualquiera que hayáis estado enamoradas, que espero que todas lo sabéis. O sea, que cuando uno desea está constantemente imaginando en un delirio. Aquel que desea nada le falta porque el deseo es una constante producción. Lo que consigue el capitalismo es esto que Fischer llamaba circuitos de placer muerto. Es decir, genera un goce que al instante se muere. Esto, bueno, cuando tenemos ansiedad y vamos a comprar algo, al instante, ¿no? Un pequeño goce y luego ya se para. Cómo generar procesos de deseo que nos hagan desear otras formas de vida posible que ahora vemos como más pobres o menos deseables, ¿no? Mi madre me dice, pero no te arregles el pantalón, cómprate otro en el Primark que cuesta 5 pavos. ¿Por qué desear arreglar, ¿no? O adquirir ciertas habilidades para arreglar cosas?
Esto nos parece entonces muy importante, pensar los deseos en una lucha anticapitalista, y además porque nos parecía muy importante pensar esto que Foucault llamó la diferencia entre prácticas de liberación y prácticas de libertad. Las prácticas de liberación serían, como así hablando un poco rapidín, quitarnos las cadenas, ¿no? Pues yo qué sé, tomar la fábrica o bueno, cualquier otra cosa, pero luego estarían todas las prácticas de libertad, ¿no? Y es que en realidad, si pensamos que no hay ninguna esencia del ser humano y que nosotros hemos socializado en una determinada sociedad, no se tratará solo de acabar con la policía, sino la policía que tenemos dentro. Esto se vio en el COVID. O sea, no necesitábamos que nos repriman. Ya salía nuestro yo policial diciendo no llevar la mascarilla. Cuando tomemos la fábrica o caiga el Estado, supongámoslo, ¿cómo vamos a hacer para no replicar los mismos sistemas de dominación y desear un amo o desear una estructura o desear que nos manden, ¿no? Este es un punto que nos parecía fundamental. Y esto trasladado al amor nos parecía la pregunta, no basta solo con criticar el amor romántico. O sea, ¿cómo generamos otras nuevas formas de amar precisamente para no replicarlas? ¿Y cómo ensayamos aquí y ahora ese nuevo mundo que está por venir? Nosotros entonces en el libro lo que hacemos es pensar cuáles son los flujos del... A ver cómo voy de tiempo, vale, guay. Cuáles son los flujos del capital, cuáles son sus lógicas y cómo se asemejan esas lógicas a las lógicas de nuestra relación, y por nuestra entendemos monógama y heterosexual. Con la idea un poco de pensar en esas prácticas de liberación. Si revisamos estos puntos, quizás seamos capaces de ensayar formas anticapitalistas de estar en el mundo, sea lo que sea que sea eso, porque entendíamos que no hay ninguna salida nostálgica, que esta es otra de nuestras premisas. No basta con decir, bueno, no, la Nairi Simón antes se quiere más, hay que volver a las cosas de nuestros abuelos, no solo porque ocultan las violencias que en verdad había, sino porque no podemos volver atrás. Aquí entonces queríamos hablar de dos que nos parecían interesantes. Uno es las fantasmales y coincidentes semejanzas entre la libertad que ofrece el capital y la libertad que ofrece la pareja, y otro es la fetichización. El primero es la idea de libertad. Dice Marx en El Capital, el obrero es libre en dos sentidos. Es libre porque podría rechazar un contrato, nadie le pone una pistola en la cabeza, este es el argumento típico de los liberales, ¿no? Mira, dan trabajo en Indonesia y qué bien, y nadie les obliga, ¿no? Pero dice Marx, el obrero también es libre porque está liberado, porque no tiene nada. Está tan vaciado que se ve obligado a coger cualquier tipo de contrato para vivir. Entonces hay esta doble idea de libertad. Nosotros pensábamos que el sistema de parejocéntrico o el sistema monógamo ejerce una presión similar. O sea, uno es libre de estar con alguien, pero a medida que va pasando el tiempo es menos libre porque no tiene nada, porque no puede pagarse una casa, porque todo está hecho para vivir en pareja, y así va cada vez, ¿no? como sintiendo más presión. Esto no es que queramos como pensar otras formas de amar porque sí, o porque pensemos que, bueno, ensayemos formas anticapitalistas y feministas en este ámbito de la vida. No, es que creemos que es uno de los puntos fundamentales de reproducción de ambos sistemas, que es la familia. O sea, la familia es la principal, el otro día publicó Pablo Carmona un artículo muy interesante. Es la herencia y la familia la principal forma de reproducción del capital. O sea, no hay otra. Y dos, la forma de reproducción del patriarcado es a través del encierro de la mujer y la privatización de los cuidados en el hogar. O sea, a partir de ahí y de la privatización y de la diferencia público-privado se organiza todo. O sea, que pensar otras formas de amar, pensar otra familia, es pensar cómo dinamitar las principales formas de reproducción de ambos sistemas. Entonces, uno, pensábamos la libertad, ¿no? No es lo mismo la libertad. Dos, es también la relación contractual, que había semejanzas muy importantes entre cómo nos relacionamos con el mercado y con los jefes y cómo nos relacionamos nuestra pareja, formalizando a veces ciertos contratos, con condiciones, ¿no? Con afueras como muy nítidos. Bueno, eso es otra cosa que nos parecía. Y dos, el tema de la fetichización. Claro, Marx define la fetichización como una de las magias principales que hace el capital, que por refrescarlo, la fetichización vendría a ser aquella creencia, dice, semimística, por la cual pensamos que los objetos están terminados en sí mismos y obviamos los procesos de producción. Y no vemos que esto es en realidad un trozo de tela al que le han puesto puma y que está hecho por peña que está infrapagada, sino que vemos, por ejemplo, un símbolo de estatus o unas tapas guapas, ¿no? O sea, que la fetichización nos vendría a hacer desear los objetos como si fueran algo en sí mismos, y no nos estaríamos dando cuenta que en realidad es, pues no sé, un trozo de piel al que le ponen algo. Esto es bastante importante porque en el capital, porque permite invisibilizar las condiciones de producción,
permite pensar las cosas de forma idealista y no material, o sea, que estas luces las ha puesto alguien, este edificio los ha levantado alguien, que no sé, se está grabando. Si lo pensásemos, seríamos más capaces de pensar formas políticas de cómo se crean las cosas, y nosotras pensamos que esto también se puede trasladar al amor y que nosotras accedemos a las relaciones amorosas bajo una forma fetichizada. Por un lado, porque hay una creencia semimística de que son un producto acabado, ¿no? La pareja, tener pareja. Yo lo que quiero es tener pareja, un estadio al que uno ya llega y que le da cierto estatus, como pueden ser como las zapatillas o las cosas de Adidas o el iPhone. Y dos, porque la fetichización de la pareja obvia que son espacios de producción. Es decir, que la pareja es un espacio que se está constantemente produciendo, que se hace, que tiene más que ver con una artesanía. O sea, que la pregunta siempre es cómo habéis conseguido llegar a estar 5 años, cuáles son vuestras prácticas materiales concretas, es decir, de qué lenguajes os valéis, cómo son vuestros territorios, qué trucos, ¿no? Cuáles son vuestras recetas. Tiene más que ver con eso, no con cuántos queréis o qué sentís, tiene más que ver casi con una orfebrería. Y la fetichización hace, por ejemplo, también que asistamos a nuestras relaciones de pareja de una forma alienada, porque si la fetichización, si la pareja es algo que está terminado y que uno tiene, como cuando uno se ponía en Facebook, single o not single, y ya está todo terminado, entonces no sabemos muy bien cómo tratar con los problemas y asimilamos que esto es una cosa muy diagnóstica de nuestro tiempo, los problemas a que algo va mal, ¿no? Porque si esta persona fuera para mí, entonces no tendría que haber ningún problema. Lo que genera tesis que son muy espontaneístas. En realidad, si una persona es para ti, simplemente os tendríais que encontrar, que fácil sale todo y ya está. Y la monogamia encima luego siempre es retroactiva. Ah, si había un problema es que entonces no era para ti, ¿no? Y entonces revisas toda tu relación, no era, y ahora voy hacia adelante. Eso nos aliena profundamente sobre nuestras propias capacidades para incidir en los espacios que estamos construyendo. Entonces, estas eran un poco nuestras tesis, bueno, como quizá un poco resumidas respecto al capitalismo y al deseo. El deseo es fundamental para pensar otras formas anticapitalistas. El capital saca dinero de cómo nos estamos relacionando y cuando creemos que estamos amando o follando, en realidad estamos generando plusvalía a través de Tinder, ¿no? Nuestros aniversarios, comprando regalos. ¿No? Al capital le da igual que estemos comprando ropa, que estemos enamorándonos. Esto es una cosa guay para pensar. Y dos, incluso cuando estamos amando, replicamos ciertas lógicas que haría que si lleváramos esa relación a la utopía, probablemente a la larga replicaríamos estructuras mercantiles y que habría que reexaminarlas para pensar otras estructuras posibles. También por añadir como una cosa que es como bastante importante para lo que ahora os voy a contar es que otra de los efectos de este proceso de fetichización, de fetichismo de la mercancía, que nosotros llamamos fetichización del amor, es que oculta las relaciones. Como oculta los procesos de producción, oculta las relaciones sociales y de producción que hay detrás de ese objeto, ¿no? Oculta que el mundo se da a través de la relación, de cierto tipo de relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que trasladado al amor, lo que se oculta tras el amor son una serie de relaciones muy concretas que históricamente, a lo largo de la historia, ha habido gran porcentaje de ellas de violencia, de dominación hacia la mujer, ¿no? Entonces, este fetichismo de la mercancía, entendido como fetichización del amor, lo que hace es que bajo la etiqueta del amor, con toda su idealización y toda su realización que lleva como etiqueta, oculta las relaciones que hay detrás, ¿no? Y las relaciones que hay detrás a veces son violaciones dentro de una pareja que hasta hace poco pues, éramos incapaces de tematizar como violaciones porque era como algo dentro de ella, ¿no? Si el amor nos parece político, también es porque nos parece que es un eje fundamentalmente, ha sido un eje fundamentalmente ideológico, ¿no? Podemos como pensar en estas consignas de amate a ti mismo, tú eres lo primero, tan típicas del discurso neoliberal del autocuidado y de la autorresponsabilidad, y que han sido como especialmente ideológicas a través del patriarcado, como poniendo el foco en la realización de la mujer en el ámbito privado, en el hogar y a través del amor, ¿no? En plan de ser una buena madre, ser una buena esposa, etc. Nuestra investigación, lo que hacía nuestra tesis era como queremos hacer un análisis micropolítico de las prácticas amorosas, como os hemos dicho, pero lo vamos a complejizar, ¿no? ¿Qué es hacer un análisis micropolítico? Pues lo primero de todo es que el concepto de micropolítica lo cogimos de Deleuze y Guattari
que tramposamente Deleuze lo roba a Sueli Rolnik y Félix Guattari en un librito que se titula Micropolítica del deseo, creo. Cartografías del deseo. Cartografías del deseo y que ahí lo explica. Micropolítica, la micropolítica no es un concepto entendido como lo entendemos, como coloquialmente, como la política de lo micro, sino que atiende a esta intersección de la que hablábamos entre los grandes sistemas y las subjetividades, los deseos, etc., ¿no? Entre lo molar y lo molecular, dos conceptos que Félix Guattari y Rolnik cogen de las ciencias naturales, siendo que lo molar son como los grandes conjuntos, ¿no? Que serían los sistemas de dominación, el Estado, la ley, etc., y lo molecular serían pues, estos flujos de deseo, flujos de subjetividades que conforman pues, nuestros espacios amorosos y nuestras prácticas amorosas. Así que, como hemos dicho, entendemos que a través de lo molecular reproducimos lo molar, ¿no? A través de nuestros deseos, subjetividades, amor, reproducimos los grandes sistemas, los esquemas lógicos, como ha dicho Javi, de propiedad, de contractualización de las relaciones, de mercantilización de los cuerpos, de falsa libertad, etcétera, que se da en el propio mercado, en el propio acceso al mercado, se da también en nuestras relaciones amorosas. De la misma forma, como planteaba Javi, que el obrero es libre, según comentaba Marx, en estos dos sentidos, también pensamos que en el sistema parejocéntrico somos libres de escoger a la persona que queremos amar, pero la alternativa es o formamos una familia o nos morimos solos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta libertad pues ya veis que es así, de esta forma. En lo que refiere como al patriarcado y a analizar pues cómo el patriarcado como sistema de dominación se reproduce a través de nuestras prácticas amorosas, creemos que se ve como de forma mucho más clara y mucho más obvia que en esta comparación que hacíamos capital-amor, entre otras cosas, y no porque nosotras seamos como súper inteligentes, sino porque ha habido un trabajo y una literatura como muy extensa dentro de los feminismos para apuntar como a esta idea de que, pues, que el amor no reprime, que el amor reproduce violencias, que el amor reproduce dominación hacia la mujer, ¿no? Firestone, en un librito que tenía, decía que el amor es como el elemento principal de represión y dominación de la mujer y que no íbamos a conseguir liberarnos hasta que no dinamitásemos el amor directamente. Entonces, bueno, el patriarcado, entonces, pues como vemos, no es un sistema de dominación puramente económico, sino que el patriarcado es un sistema de dominación de cuerpos disidentes, en este caso de cuerpos de las mujeres, y para ello lo que hace es pues, colonizar todas las esferas de la vida, la esfera de las instituciones, el sistema económico, etc. ¿Cómo ha hecho esto? ¿Cómo se da esto? Pues aquí se da como esta alianza que hemos ido como ya advirtiendo entre capitalismo y patriarcado, que pues hay muchas autoras como Nancy Fraser, María Mies, y sobre todo la que más trabajamos en el libro fue Silvia Federici, que ya decían cómo el capitalismo, para poder seguirse reproduciendo, necesitó aliarse con el patriarcado a través de la división sexual del trabajo para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, la división sexual del trabajo, que divide en trabajos reproductivos y de cuidados, que no son trabajos asalariados, y trabajos productivos, el trabajo reproductivo y de cuidados en el ámbito privado y los trabajos productivos en el ámbito de lo público, la mujer a un lado, el hombre al otro. Con esta división sexual del trabajo lo que se hace es encerrar a la mujer en la casa, y no solo encerrar a la mujer en la casa, destinando a ella los trabajos reproductivos y de cuidados, que son los trabajos no asalariados, creando una precariedad material como muy concreta, que eso después tendrá repercusión a la hora de la libertad, la propia libertad de la mujer para poder sobrevivir en su vida sin tener que meterse en una relación, sino que he perdido el hilo, sino que además, perdón, claro, se da a través de esta fetichización del amor una serie de derechos y obligaciones en la relación, que como decíamos antes, se convierten en una contractualización de las relaciones, donde el amor queda, lo que hace es ocultar una serie de obligaciones
que le corresponden a la mujer bajo esta idea de la autorrealización de la mujer como mujer en el ámbito privado, en el hogar, ¿no? Sé una buena madre, sé una buena esposa, quiere decir no te quejes, quiere decir haz estos trabajos sin ningún tipo de reconocimiento material ni simbólico, ¿no? Esto, pues, esto es muy heavy. Y todo esto bajo la máscara del amor, ¿no? Bajo la máscara del amor se cuelan como todo este tipo de obligaciones. Bajo la máscara del amor y de la autorrealización de la mujer a través del amor también se ocultan muchas violencias, muchas dominaciones sucedidas a lo largo de la historia dentro de las parejas. Lo cual nos hace pensar, como decía Firestone, ¿no? Que el amor, casi más que un espacio emancipador, ha sido un espacio opresivo para la mujer, ha sido una estafa. Vale, bueno, como decía, esto pues no es algo como especialmente original que hayamos hecho nosotras. Lo que sí que queríamos hacer nosotras era ver cómo esta alianza entre el capitalismo y el patriarcado y cómo las propias lógicas del capitalismo no se dan de forma aislada, sino que se dan de forma replicada, pero aplicando una perspectiva de género se entiende cómo se dan de forma diferente en sujetos feminizados y en sujetos masculinizados, ¿no? Cómo esa falsa libertad es diferente en los hombres que en las mujeres, cómo esta contractualización de la relación es diferente en los hombres que en las mujeres, pero esto el feminismo ya lo venía como avisando hace mucho tiempo y a lo largo de todo el desarrollo de la crítica feminista. Y sobre todo, pues como decía Javi, ¿no? En el último tiempo pues ha habido como un enfoque como muy grande al tema a la familia y a la pareja como espacio de reproducción de violencias y como espacio de reproducción material del cual que lo que hace es reproducir como la propia acumulación del capital. Otro de los componentes que también ha sido como muy cuestionado por el feminismo es la idea de la práctica sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando concebimos las relaciones de forma contractualizada, los contratos tienen derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es convertir estos espacios amorosos o estas prácticas amorosas en un contrato con obligaciones y derechos. ¿Qué es lo que pasa también? Que el sexo dentro de la pareja monógama, como además no había una fuera, era una de nuestras obligaciones dentro del propio contrato, ¿no? Tú y yo estamos juntos, pero entonces hay una obligación, ¿no? de esta relación sexual dentro de la pareja. El feminismo lo que hace es, pues uno, como quitar un poco el velo de que hay muchas relaciones sexuales no consentidas dentro de la pareja y que incluso las relaciones sexuales consentidas y libres son profundamente patriarcales muchas veces, ¿no? Por esto que decía Javi, de que hemos asimilado, ¿no? los propios deseos de los sistemas de dominación, ¿no? Hemos deseado como nos hemos empapado de desear nuestra propia represión pensándonos que estábamos luchando por nuestra liberación. Entonces esto nos parecía como también importante como destacarlo porque creemos que quizás poniendo como palabras a todas estas cosas podemos como buscar como otros lugares emancipatorios que igual no son la pareja monógama. Desde el punto de vista material, lo que sucede con las mujeres es que las mujeres tenemos mucho más paro, más precariedades, peores sueldos y más penalizaciones, por ejemplo, con la maternidad. Esto quiere decir que esta idea de, si compramos la idea de que la pareja es un contrato y que ambas partes van en plena libertad a ese contrato para elegir estar juntas, esto nos hace pensar que entonces como esta falsa libertad es menos libertad para una de las partes que para otra, ¿no? Hay una necesidad económica más allá del mandato ideológico de realízate en el amor que hace que muchas veces las mujeres, las personas, acabemos en una relación de pareja porque lo contrario es pues, no poder sobrevivir porque pues, no sé cómo están los alquileres en Cuenca, pero en Madrid si quieres irte a vivir sola pues que tienes que pagar 1.500 euros y yo pues no cobro 1.500 euros ya de base, entonces esto es imposible. Y si cobrase 1.500 euros pues entonces tendría que comer plantas. Y esta necesidad económica en realidad es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque el capitalismo crea las condiciones de precariedad desposeyéndonos de nuestra fuerza de trabajo y de los resultados de nuestra fuerza de trabajo para después como acercarnos la solución que más reproduce sus propias lógicas, ¿no? Entonces la pescadilla que se muerde la cola
los sistemas de dominación. Entonces, pues eso, el amor que se nos ha planteado pues como la salvación, ¿no? Pues en todo este imaginario como cultural, audiovisual y tal, el amor nos va a salvar, necesitamos la pareja, pues ha sido una estafa. Las mujeres entran a las relaciones de amor con menos capacidad de decisión, con una expectativa de entrega ilimitada, ¿no? En plan como nivel Romeo y Julieta, y con un modelo que naturaliza su rol de cuidadoras y deseantes y siempre disponibles. Y además esto sin ningún tipo de reconocimiento porque es su trabajo. O sea, el trabajo de las mujeres ha sido este. Esto digo históricamente, entendemos que esto como que actualmente no sea de esta forma, pero se da a nivel como micro de otras formas como más ocultadas. Y ya está. Perdón, me acabo de... Claro, entonces la pregunta para nosotras al final del libro es ¿cómo podemos desear distinto? ¿Cómo podemos generar otros deseos? Y esquivando la crítica que hace Zizek de que lo saben y aún así lo hacen, ¿no? Que esto es como, sí, ya sé que está mal, ya sé que la monogamia no, es que guay, pero yo no podría, ¿no? Esto es como, no sé si alguien está aquí muy en las no monogamias, pero esta es como la frase más famosa. De hecho, hay unas chicas que sacan un fanzine en Granada que se llamaba Yo no podría, ¿no? Siempre como esta tensión entre que me gustaría, pero en realidad yo deseo la familia, ¿no? Qué bien verlo, intelectualmente, qué estimulante, pero deseo que me digan enteramente tuyo, ¿no? Claro, no sé si a partir de aquí, si habéis leído como más cosas de no monogamias, esto es un guirigay, porque estando todas más o menos de acuerdo en las críticas o no necesariamente, a partir de aquí en las propuestas esto es un poco la selva. De hecho, como que lo peor es la peña de Estados Unidos y anglosajona, que llega a tener PDF sobre intentando documentar todo tipo de posibles relaciones no monógamas que pueda haber. O sea, pero PDFs de 380 páginas, donde tipo 1, tipo 2, sí, ¿no? Tiene Foucault en la historia de la sexualidad, que son libros muy chulos si no los habéis leído, el tomo 2 y el tomo 3, donde preguntándose precisamente por estas prácticas de liberación, no solo las prácticas de libertad, sino cómo nos vamos a relacionar cuando seamos libres para perpetuar y mantener nuestra propia libertad, él se fija en los griegos. Dice, los griegos, donde aquí no es un genérico, ¿no? Los griegos hombres, se relacionaron en libertad. Y él entonces da cuenta de una cosa muy chula que es que no se relacionaban con la moral bajo un acatamiento, que esto es algo que traerá la pastoral cristiana, no tanto una moral determinada de no comer carne en Cuaresma tal, sino una de relación con la moral. Es decir, el cristianismo lo que trae es, nos relacionamos con la norma bajo la confesión, el acatamiento y el estudio exhaustivo de casos. No hay nada más cristiano que qué son poner cuernos, qué es no poner cuernos, qué es infidelidad, es el estudio exhaustivo del pecado. Y Foucault ve que en los griegos esto no es así, que en los griegos la relación con la pregunta moral no es tanto qué hay que hacer en abstracto, sino quién quiero ser, ¿no? En este determinado concreto y en mi vida, ¿qué quiero ser? ¿En qué me quiero convertir cuando estoy haciendo esto? Y esto no genera normas universales, sino que hace toda la pregunta de cómo vivir una vida que valga la pena ser vivida. Entonces, nosotras, desde luego, siguiendo un poco esta línea, desechábamos hacer como un estudio exhaustivo de casos y apuntábamos algunas cosas que yo creo que sí que eran chulas. Uno, que la pregunta por cómo desear distinto relaciones no monógamas tenía que conectarse con luchas muy materiales. O sea, que no sé si vivís con vuestros padres, pero es difícil tener relaciones no monógamas viviendo con los padres, ¿no? Esto como para empezar. O si tienes 2 trabajos. O sea, que yo imagino que aquí la mayoría lo tendréis porque si no todo esto es asfixiante. Entonces, que pelear por otras formas de desear, que aventuraba cómo vivir en libertad, supone pelear por formas de vida materiales que nos permitan desear. O sea que por eso militamos porque queremos lo bello, porque queremos tener tiempo para, joder, enamorar. Teníamos una amiga que decía, cuando uno se enamora le tendrían que dar la baja laboral porque solo le apetece estar todo el rato, ¿no? Como pensando y leyendo poemas. O sea, yo creo que ahí está el punto. También yo creo que nosotras en el libro cometimos varios errores, pero uno quizá de los más graves es que fetichizábamos mucho a las amigas, que esto es una cosa, bueno, nosotros decimos que es muy del 2020, pero porque a lo mejor a nosotros nos pillaba en el 2020, que es esta cosa de decir, vale, la relación monógama es una mierda, abajo el amor romántico, la familia como principal reproducción del patriarcado capital, nos salvan las amigas, enamorarse de las amigas. Esto era como una solución muy facilona, ¿no? Que ahora vemos que tiene varios problemas. El primero de todos es que en realidad hacíamos la misma fetichización que con la pareja, como si en las amigas no hubiera o no existiese violencia. Y 2, que la amistad no es una afuera del sistema monógamo, sino que es su afuera constitutivo,
¿Qué quiere decir esto? Que la amistad tal y como la concebimos ahora es la amistad del sistema monógamo, vaciada, por ejemplo, de afectos, de redistribución de riqueza. O sea, que con las amigas no nos compramos una casa o no nos compramos un coche porque eso ya lo hacemos con la pareja. O no nos acostamos porque eso ya es la pareja. Entonces, que no se trata de ir a las amigas como ir de un sitio a otro, sino que pensar otras formas de desear implica imaginar otras formas de ser amigas. Con todo esto, a nosotros cada vez nos iba interesando más, y esto lo ha dicho Miriam muy bien, la materialidad de las cosas. Tiene Andrea Soto Calderón un libro que es muy bueno y que si lo podéis leer es denso y dices, joder, ¿por qué me lo he comprado? Pero luego es que es muy bueno, que se llama Imaginación Material, que ya dice todo el rato cómo podemos generar nuevas imágenes. O sea, cómo podemos desear distinto. Estamos todas de acuerdo que hay crisis de imaginación política, ¿no? Ya los grandes relatos, la utopía, nadie nos conmueve. Genial, venga, ¿cómo podemos desear distinto? Y entonces ella propone una cosa que es muy chula, que es que el deseo depende de las prácticas. Y esto se ve muy bien cuando estamos en vacaciones. Nos gusta todo el mundo, se nos ocurren muchas cosas, pero cuando llegamos a las 12 a casa cansadas, pues no tenemos deseo. Entonces la pregunta por desear otras formas de vida implica bajo qué prácticas concretas yo puedo desear otras formas. O sea, ella propone en el libro ejemplos que son bastante buenos, y es que si probáis algún día a dinamitar vuestras propias inercias, cogiendo otros autobuses, forzándoos a hablar con nuevas personas, se producen nuevas... Uy, mira, esto no produce nuevos deseos. Se producen nuevos deseos. Entonces, a nosotros nos interesaba mucho cuáles son las prácticas materiales. ¿Por qué nos interesa esto? Porque una vez, como hace, yo creo que por marzo, ¿no? En Torrejón, en una presentación y un taller que dimos, una tipa nos dijo, jo, esto está guay. Claro, no, yo no podría. Esto está guay, yo no podría. Pero es que yo tengo amigas que tienen poliamor y son súper de derechas, y también tengo amigas que tienen relaciones no monógamas y son súper de izquierdas. Entonces yo creo que en realidad esto es pues, una cosa que puede ser de derechas o de izquierdas. Y eso nos pareció muy interesante para pensarlo con el run que veníamos de las prácticas materiales. Y este es un poco el punto, yo creo, en el que estamos ahora y que lanzamos también un poco para discutir con vosotras. Creemos que una cosa muy conservadora que se han hecho con los debates en torno a las no monogamias y a la abolición de la familia, que no está en las revistas anarquistas de los años 30, si leéis Mujeres Libres, eso es una locura comparado con cómo hemos retrocedido ahora, es que las discusiones son muy sexocéntricas y muy centradas en, ay, pero te lías con más personas y tienes dos parejas, y si se muere tu abuela y su abuela, ¿no? ¿A quién vas? Y es todo el rato una cosa de cómo gestionar celos, cómo gestionar el tiempo, muy sexocéntrico. Y esto nos dimos cuenta que era una forma de ocultar los caminos anticapitalistas y feministas que nos interesaban. Si nosotras lo que queremos es acabar con la familia para acabar con la reproducción de los sistemas capital y patriarcado, lo que tendríamos que pensar es esta pregunta: ¿cómo generar espacios anticapitalistas y feministas donde pueda circular nuestro deseo? Y lo teníamos muy claro. Uno, pues espacios que dinamiten la reproducción de la riqueza a través de la herencia y la familia. Es decir, cómo podemos tener con las amigas, yo no sé con cuántas de amigas vosotras socialicéis el salario, que es una cosa que en mi grupo de amigas está cada vez pensando más. Oye, en las vacaciones no podemos poner todas lo mismo. O sea, se ponen todos los gastos y se pone un porcentaje del salario. Eso punto uno. Dos, somos vecinas, necesitamos una moto, pues vamos a tener propiedades compartidas. Porque es la materialidad la que nos genera los deseos. Cuando una amiga de mi barrio tiene una furgoneta con otra colega suya y son amigas ya de toda la vida. Porque cuando tú tienes comunes, cuando generas comunes materiales, la amistad ya no es algo como es en el capital, que es, ay, a ver si nos vemos, a ver si coincidimos, y basado únicamente en el ocio, sino que supone una comunidad con materialidad muy concreta que gestionar. Oye, nos compramos esta furgo, te falta pasta, yo lo arreglo, la vas a usar tú. Ahora también estamos fantaseando con, entre todas, comprarnos, bueno, comprar, por lo menos vamos a empezar por alquilar, una misma casa para irnos de vacaciones, porque vamos a pasar las vacaciones separadas, ¿no? Vamos a poner todas ahí juntas y así también, pues yo conozco a tus amigas conocen a la mía. O sea, ¿cómo generamos comunes que nos permitan llamarnos comunidad socializando nuestras riquezas? Porque no hay nada que nos individualice más que el salario. En la CNT en los años 30 socializaban el 70% de su salario y les entraba en el alquiler, las comidas, es decir, que lo que más nos individualiza es eso. ¿Y cómo lo hacemos bajo una práctica feminista que redistribuya los cuidados? ¿Cómo entendemos que los cuidados materiales y también emocionales son obligatorios para la red? Dejando ya al lado con quién nos acostemos y no nos acostemos. Pero, por ejemplo, ahora estamos con, claro, el tema del tupper, porque tenemos como que cocinar.
todas, que nos quita un montón de tiempo. Pues joder, hay 3 que vivimos juntas, pues entonces que una cocina grande, pasamos a por casa por los tupper y nos los devolvemos con tupper, ¿no? Es una forma como de redistribuir también los cuidados. Y eso a la larga hace que las amistades no necesiten el articulito este de Ana Pacheco en Amor de Amigas, con esta cosa rancia de a ver si nos vemos, que desgasta mucho. Yo es que ahora naturalmente quiero ver a las amigas porque mi vida se sostiene gracias a ellas. Eso no es un mantra abstracto, es que la comida me viene de ellas, es que las vacaciones me vienen de ellas. Entonces, ¿cómo ser capaces de sostenernos? Esto pensamos que queda muy bien, pero que tenemos ciertas limitaciones si no lo metemos en contextos de lucha. Y esto es como una cosa que hemos ido repitiendo, pero que nos parecía muy importante para no convertirnos en unos yuppies que viven sus vidas privilegiadas, se hacen tupper juntas y se compran casas. Hay un momento en el que una quiere imaginar otras formas de vida y se da cuenta que necesita hacer acciones más radicales. Es decir, que si queremos seguir fantaseando con comunes materiales más fuertes, hay que de alguna forma crear objetos de lucha. ¿En qué voy? Que esto es muy abstracto. Bueno, pues que por ejemplo yo soy de Vallecas, justo en el portal de al lado de mi casa, Vallecas ha ocupado todo el edificio de la Sareb y eso abre nuevas posibilidades de vida, de comunidad. Posibilidad número 1, ¿para qué vamos a tener todas lavadoras en casa? Tengamos solo en el garaje, ocupemos el garaje no vamos a tener coches, otro tipo de imaginarios, el garaje será para fiestas, será para lavadoras, electrodomésticos y hagamos turnos de comida macro entre todas. Llega un momento en el que tenemos también que imaginar otras formas de vida implica tomar la ciudad. Y esto solo se puede hacer autoorganizándonos en los movimientos de vivienda. Entonces, que queda muy abstracto lo de si es el amor revolucionario. Pero con esto queríamos como combatir la idea de la progresía mediática, de que en realidad lo que falta en Gaza es amor y que la gente tenga empatía, sino que en realidad pensar otras formas de relacionarnos y pensar otras formas de acabar con la familia implica aquí y ahora aventurar formas anticapitalistas y feministas de vida. Esto es un poco como todo el libro. Como digo, nos han dado mucha tralla, que si quieres tú como para lanzar... Sí, o sea, bueno, para ir terminando que ya vamos así de tiempo, queríamos como lanzar también como algunas preguntas que han estado ahí como en revuelo en las charlas y presentaciones que hemos tenido, por si queréis como hablar un poco sobre ello o si no queréis, pues está bien también. Teníamos como, cuando escribimos como los articulitos de la trivial y después con el libro, teníamos como un gran dilema con el tema del intercambio, ¿no? Esta fórmula de intercambio que ha explicado Javi, que escribe Marx en El Capital, y como que rechazábamos mucho la idea de intercambio, pero entendíamos que se necesitaba como algún tipo de reciprocidad o de mutualidad en las relaciones para que pudiese construirse un espacio común, si no, no se podía dar, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente cómo tratar una lógica del amor que esté fuera de las lógicas de la racionalidad instrumental. También como salir del edadismo, ¿no? Nos hicieron una crítica en la que nos dijeron que quizás en la última parte, que era como quizás más propositiva, que era muy guay, pero que, pues, ¿qué pasa con...? Pues nos lo dijo una señora, ¿qué pasa conmigo, que tengo 50 años, que ya he vivido como este momento de liberación como sexual, que yo ya con mis amigas en su momento ya hablábamos de estas cosas y al final han acabado todas mis amigas casadas y yo me he divorciado, ¿no? En plan, ¿cómo hacemos para pensar otras formas de relación pues desde esto, desde la gente que ya ha vivido como esta fuerza de querer pensar otras cosas y han acabado en estos mismos modelos que pues también fracasan a veces. Y también, si el amor es una práctica, o sea, ¿cómo podemos fundamentar esta práctica para sostener los espacios? No sé si necesitamos como un afecto fundamento. Estábamos como con debates de pues, si este afecto fundamento era la incondicionalidad del amor, si la incondicionalidad del amor nos puede llevar como a aceptar ciertas violencias, si era mejor el compromiso, si debemos sustituir algo o no. Bueno, también teníamos esas dudas. Y como por último, cómo salir de reflexiones abstractas y cómo hacer como
propuestas o pensar propuestas y prácticas como más concretas, sobre todo teniendo en cuenta que ya se han dado como miles de ellas a lo largo de la historia y que quizás muchas veces como vernos o fijarnos en pues, que en este sitio ya se está dando como esta forma de comunidad, en este otro sitio ya se dieron este tipo de relaciones, nos puede ayudar a pues, evitar estar inventando todo el rato la rueda cuando la rueda pues, ya está inventada, aunque la podemos como customizar y ponerle brilli. Y nada, pues esto era un poquito todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ¿me puedes subir el micro? Ahora. Bueno, en este seminario, fijaros si nos gusta poco o llevamos poca idea de hablar Andrés y yo, que como veréis ni estamos en el cartel, es decir, este seminario prescinde completamente de los profesores y profesoras de la UCLM, entre otras cosas porque ya nos escucháis de sobra en las aulas, a aquellos y aquellas a quienes nos toca la pena de que seamos vuestros profesores. Entonces, es tiempo de que efectivamente es tiempo de escucharos a vosotras y a vosotros. Tenéis el micro disponible y, como os he dicho, hemos generado todo este espacio exactamente para que podamos tener ese diálogo y elaborar ya aquí, en ese diálogo, una forma de praxis que efectivamente rompa esas jerarquías, esas normatividades y esos dispositivos que también nos han descrito Miriam y Javi. ¿Por ahí? ¿Funciona? Sí, vale. Bueno, un aplauso, ¿no? Que es que no os habéis dado un aplauso. Está como feo. Hola, bueno, soy Laia y me ha encantado muchísimo la forma en la que la habéis transmitido, yo creo que sobre todo tan joven, porque muchas veces cuando vamos a congresos o a conferencias y lo notamos todo con un vocabulario quizás muy académico, muy a lo mejor de alguien que se nota que lleva mucho tiempo en el campo. Y yo, bueno, perdona que mire hacia abajo, es que tengo todos los apuntes aquí en el móvil. Me gustaría, bueno, una especie de reflexión-pregunta sobre un matiz dentro del tema del fetichismo, del concepto de pareja que habéis tratado, porque hablabais de los aniversarios, de cómo todo estaba medido en actos de mercado, ¿no? Y habéis hablado de reexaminar el concepto de amor, pero digo yo, si no es en cambio, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Porque el individualismo es una parte súper importante, creo, también del capitalismo. Habéis hablado también, bueno, habéis dicho una cosa muy específica que es, a veces quiero que mi pareja tenga celos como para medir ese amor, ¿no? O voy a testear si mi pareja me va a ser fiel y me voy a arreglar muchísimo. Pero eso no tiene que ver en realidad con intentar llamar la atención del otro, más que tú como reevaluarte y subirte la autoestima, ¿no? Como hasta qué punto queremos satisfacer al patriarcado capitalismo o satisfacer la imagen de uno mismo. Y con esto de amar es revolucionario, ¿es cuestión de pareja o de uno mismo? El amarse a uno mismo tanto igual censura el amor a los otros. También habéis hablado de sexo y de, por ejemplo, el dar placer a tu pareja, que me ha venido así, lo primero que me ha venido a la mente, de hecho, es en parte también estás pensando en qué bien lo estoy haciendo yo, como no te puedes escapar de esta autoevaluación al pensar en el otro, ¿no? Y en qué punto entra el egoísmo dentro de intentar amar y reconfigurar ese sentido, ¿no? No sé si... igual ha sido muy caótico, pero... ¿Puedes repetir esta segunda? Perdona, por favor. La segunda era hasta qué punto hay cierto egoísmo, ¿no? Por ejemplo, con lo último que me he mencionado es lo del sexo, en parte también estás pensando que bien lo estoy haciendo yo para complacer al otro. Y pues nada, simplemente si podéis elaborar un poquito en qué medida dentro del libro está metido esa parte de individualismo. Gracias. No sé si... ¿Se van a coger? Muchas gracias por la atención, que es una cosa chula a dar, ¿no? No, es verdad que las cosas que más nos han estimulado siempre es como las críticas, porque una se pierde en el laberinto del yo. Entonces, de verdad que muchas gracias por la atención. A veces es difícil también ser la primera, así que te lo agradecemos especialmente. Sí, si no te he entendido mal, en ambas preguntas hay una cosa de si no hay también
bueno, no solo dominación, sino un componente un poco perverso de que me realizo yo también y a mí también me interesa, ¿no? Como esto, varias cosas. Claro, nosotras pensamos que la dominación no se experimenta siempre como dolor. Esto es una cosa importante. Es decir, que la familia, que es el principal sistema quizá de violencia y de reproducción, también nos ayuda mucho. Por eso es tan difícil parar o pensar otras formas de la familia, porque cuando vas al hospital, quien se tira ahí todas las noches es tu familia. O si te echan de tu casa, puedes ir a casa de tus padres. Es decir, que los sistemas de dominaciones funcionan porque son capaces de ofrecer una solución. Como que para nosotras la crítica es que la solución que ofrecen va a favor de replicar ciertos sistemas. Entonces, es normal como que experimentemos cierto alivio o placer en las formas que son de dominación. Claro, yo creo que cuando uno busca experimentar, generar celos y así uno se siente bien, la pregunta que nosotros nos hacemos en el libro es ¿por qué centrar la valía de uno a través de la necesidad que le genera al otro? Porque esto genera un problema muy importante, que es que cuando el otro tenga un deseo hacia afuera, que lo va a tener porque no podemos sostener lo que es un mar y una jungla, por eso decimos en el libro que la monogamia es castrante por naturaleza, nos vamos a sentir menos valoradas, nos vamos a sentir menos queridas, vamos a sentir esto de ya no somos la media pareja, es que su interés va en otro. Por eso, claro, la monogamia le vuela la cabeza en plan de cómo puedes desear a dos personas, ¿no? Si solo puedes desear a una. Nosotros lo que queremos apostar es que imaginar otras formas en las que una pueda autorrealizarse o pensarse sin generar deseo y falta constante. Porque esto además luego genera relaciones de dependencia que creemos que aunque pueden ser satisfactorias y uno puede vivir toda su vida en eso, que no es una vida que valga la pena ser vivida, que la vida tiene unas posibilidades de vida muy fuertes y pueden estar ahí. Yo creo que no es lo mismo experimentarlos, o sea, que los sentimientos hay que entenderlos bajo las condiciones materiales. No es tanto como trabajarme los celos, sino bajo qué red yo experimento menos celos. O sea que yo creo que es más fácil no sentir celos cuando todas tus amigas te dicen los buenos días, que te quieren mucho y cuando tú ves a tu pareja una vez cada 2 semanas y la energía puesta en tu vida está en otra cosa. Entonces sería como con qué nos queremos autorrealizar, si nos queremos autorrealizar con el camino que nos propone el patriarcado y el capital que está ahí y que de alguna forma nos autorrealiza. Yo quiero pensar que luego como dice Betty Friedman, ¿no? En La mística de la feminidad, hay un malestar entonces silencioso que no se nombra. Yo quiero pensar que eso se experimenta. Eso como, por un lado, no sé si quieres, sí. Sino por no hablar. Es de la última pregunta sobre el tema del egoísmo, que no hago yo para complacer al otro, que me parece, o sea, como que me parece como un buen punto, la verdad, bastante buena pregunta. Creo que, claro, o sea, aquí depende también como de, o sea, como analizamos la situación dependiendo de cuál es la situación en concreto, ¿no? Pero dado que me la has preguntado tú y que yo también soy un sujeto feminizado, creo que aquí también, más que egoísmo, hay como una serie de ideología detrás de ello, ¿no? O sea, no sé si esta pregunta de qué no hago yo para complacer al otro es eminentemente egoísta, aunque entiendo que sí que hay como cierta incapacidad de relacionarte con el otro si te haces como esta pregunta de qué no estoy haciendo para complacer al otro, porque el otro es un otro y probablemente tú no puedas controlar como todo eso, ¿no? Pero no sé si lo calificaría como egoísta, dado que sabemos cómo se ha construido, cómo se ha socializado de forma femenina y bajo qué mandatos ideológicos de género se han hecho, ¿no? Y desde luego que los mandatos ideológicos de género que se han hecho es la mujer es cuidadora, la mujer es la que está atenta, la mujer es pequeñita, la mujer tal. Entonces, bajo ese tipo de mandatos, bueno, o sea, creo que para nosotras sería más interesante no tanto como pensar como una respuesta que sea como muy moralizante, sino pensar como qué mecanismos o qué dispositivos hay detrás de ello para que se dé como esa pregunta, ¿no? O hacia dónde derivar la pregunta para producir como una fuga o cierta como liberación. Y después de la primera, que es verdad, como que no me he enterado muy bien, perdón, porque yo me he quedado como en una idea que has dicho, que es que por si acaso me gustaría como matizar, que es que no estamos en contra de los ritos, ¿no? Porque
puede parecer que tal y como lo hemos explicado estamos en contra de los ritos alrededor de la pareja, ¿no? En plan, pues estamos en contra del rito de San Valentín o en contra del rito de pues, tener como tus mundos y tu lenguaje propio y tus fechas señaladas o lo que sea con la gente con la que quieres, y no es eso, porque evidentemente cuando amas a alguien construyes un mundo común que está como plagado de ritos, de lenguajes como muy concretos, sino que nuestra crítica va un poco más allá y es como, otra vez, no es una crítica moralizante, sino como que reproducen esos ritos, ¿no? Que son ahora además hegemónicos, ¿no? Pues reproducen una materialidad concreta que va dirigida como además a los mismos de siempre. Entonces, esta es como el análisis crítico que hacemos, que intentamos que no sea como moralizante, sino como simplemente problematizarlo políticamente. Hola, buenas, yo soy Romeo. Tengo un par de preguntas también y también aquí los apuntes. Muy al inicio habéis mencionado bastante esta idea de lo natural o lo naturalizado y os quería preguntar si podíais especificar más si os estáis refiriéndoos al lado biologicista, también muy conservador, o más a lo naturalizado en términos de lo normalizado, porque luego digamos que los estudios biológicos más contemporáneos evidencian que somos animales que tendemos a la poligamia y no a la monogamia. Luego también quería preguntar sobre si podíais especificar también cómo entendéis la diferencia entre la práctica amorosa y el amor como concepto, ya que he entendido un poco como que estamos hablando todo el rato como el amor, como ese agente opresor en sí, pero a mí me gustaría entender más cómo hacemos esa práctica amorosa como el agente opresor, porque creo que el amor al final yo lo entiendo más como la simple emoción, ¿no? de querer, ¿no? Y de querer compartir también. Entonces, no sé, me gustaría recentrarlo más por la práctica y por si pudiese explicarme cómo lo entendéis vosotros mejor. Luego también habéis mencionado lo contractual y luego más tarde el compromiso, ¿no? Y también son dos palabras que para mí van muy de la mano, ¿no? Al final un compromiso también tiene una serie de, entre comillas, normas, o por lo menos yo lo entiendo así, me gustaría si me podríais explicar un poco mejor en esas diferencias. Y luego, por último, hablabais también de cómo esos sistemas ya planteados te dan una línea, ¿no? que pretendes seguir especialmente en un momento de precariedad, ¿no? También, digamos, bajo la que te ponen directamente, ¿no? Me estoy perdiendo un poco aquí, repito. En un estado ya de precariedad te ves forzado a acabar reproduciendo esos mismos sistemas, ¿no? Entonces, por necesidad. Entonces, si el problema más importante es la precariedad, ¿no sería entonces también un poco como propuesta el primer problema a atacar? Al final hablabais como estas propuestas acabando en intentar salirse directamente del sistema económico en la ocupación o en... Bueno, creo que hemos acabado mencionando solo la ocupación, pero digamos como que también estamos viendo en las nuevas tendencias fascistas, bueno, nuevas, en las tendencias en auge fascistas, como hay una, digamos, una centralización del argumento súper conectada también con el amor, con que nos parezca, bueno, con que a unas generaciones, supongo que mayores o en otros contextos, les parezca completamente bizarro, ¿no? Lo que puede estar ocurriendo entre las relaciones entre otras personas, pero que precisamente al centrar el discurso en esto, perdemos, digamos, el enfoque en que el problema mayor está en precisamente esa precariedad. Sí, muchas gracias. ¿Empiezo yo? Vale. Joder, estáis teniendo preguntas muy buenas, la verdad. Vale, el tema de lo natural. Además, sí, o sea, claro, yo estaba escuchando y te decía, efectivamente, no hemos especificado qué es natural para nosotros, ni qué es el amor para nosotros, etc. Vale, claro, nosotras en esta charlita y en el libro, en el libro no sé si utilizamos la palabra natural, pero en esta charlita cuando la preparamos, sí que nos referíamos con natural como sinónimo de lo que se ha esencializado, ¿no? Lo que se ha como constituido como esencia, como con natural del ser humano en tanto ser que ama, etc. ¿no? Entonces supongo que es un poco una mezcla de ambas cosas. Lo normalizado, ¿no? O sea, lo normalizado en tanto que nosotros no pensamos como que haya una esencia fija, sino como que
más bien como la ontología propia de la existencia humana es una existencia en movimiento, entonces no hay una existencia fija. Y también como lo natural, como lo biológico o relacionado como con la naturaleza. Eso también nos parecía que había una crítica, siendo como que yo sí que al principio he dicho que no rechazaba yo que el amor fuese también como una serie de reacciones bioquímicas que entiendo perfectamente, que mi hermano pequeño, que es químico, me lo explica y yo digo, pues de puta madre, porque yo no sabría rebatirte esto, pero que va mucho más allá, ¿no? También yo, con esto que has dicho último, de como que somos animales y el tema de que los animales, que muchas especies animales se relacionan de forma no monógama, ¿o no has dicho esto? Ah, vale, yo lo he apuntado así. ¿Qué habías dicho? Perdón. Bueno, en el libro de Arzuaga y Millares de la historia contada de un sapiens en Neandertal, una de las interacciones más interesantes que tienen es que Arzuaga le lleva a una sex shop a explicar cómo las distintas cualidades del cuerpo humano nos dan a entender que somos una especie no monógama. Y más allá de eso, nuestra herencia genética. Hay especies monógamas genéticamente, o sea, por naturaleza, de forma literal, y puedes seguir en su ADN como han tenido una interrelación solo en parejas monógamas, cosa que no tiene ningún tipo de conexión con la naturaleza humana. Entonces, lo que decía es que si nos atenemos incluso al, digamos, como el lenguaje más biologicista, el contemporáneo lo que indica es otro. Entonces, que si, o sea, por eso hacía esa hipocresía, ¿no?, entre lo que es el argumento biologicista o lo que es lo normalizado, porque creo que es precisamente un problema muy grande con lo natural, entre comillas. Bueno, es que a mí, aunque tire piedras sobre... O sea, no tire piedras sobre... O sea, aunque vaya a favor nuestro, tampoco sería un argumento al que yo me agarraría, primero de todo porque la separación naturaleza-cultura es una separación en la que nunca vas a poder saber cuál es, ¿no? El ser humano nace sin terminar de formarse y se termina de formar ya en el mundo, ¿no? Lo cual significa que se termina de formar ya inserto en un mundo lingüístico, cultural, sociohistórico, político como muy concreto, y como se termina de formar físicamente y materialmente en este mundo, es como que evidentemente sabemos que hay cosas que pertenecen más a la naturaleza y otras que a la cultura, pero la distinción creo que se nos escapa de las manos, porque siempre hay una tensión. Entonces, que ni siquiera como... O sea, lo que has dicho ahora tiene más sentido de lo que yo había interpretado. Así que gracias. Pero igualmente no son argumentos a los que a mí me gustaría agarrarme nunca por eso, ¿no? Porque también es, o sea, no sé, a mí me resulta como muy poco deseable como que el porvenir del ser humano esté inscrito en nuestro ADN de la forma que sea, ¿no? Es como, no sé, dónde está como la libertad de poder relacionarnos como queramos, o de poder pensar otro tipo de relaciones posibles, ¿no? O sea, no sé, tengo como bastante conflicto con eso. Pero bueno, o sea, tampoco tengo como tanta formación de eso. Estaría bastante guay que alguien me lo explicase mejor. Después voy a responder a la siguiente y si quieres le das tú. La diferencia entre práctica amorosa y amor como concepto, seguro que a partir de esta diferencia tú polemizas conmigo y así retomas. Sí. Así que perfecto. Vale, yo sí, o sea, creo que cuando escribimos el libro yo estaba como mucho más en el amor como construcción de espacios, el amor como práctica, el amor como decisión, y sigo ahí, lo único que como que creo que también, creo que también para poder evaluar y analizar el amor en todas sus matices, es importante para mí entender el amor como un tipo de afecto, ¿no? O sea, el amor como un tipo de afecto, que en Spinoza sería un tipo de afecto que compone unos cuerpos con otros en vez de descomponerlos. Lo cual sería como algo así como un tipo de fuerza o un tipo como de deseo, ¿no? Un tipo de fuerza que te mueve hacia algo. Esta sería como el concepto de amor que yo tendría, un amor de composición, un amor como de encuentro, o sea, una fuerza de encuentro, una fuerza de composición. Claro que pues el amor como fuerza de encuentro, de composición, no se da sin la propia práctica en la que después se construye ese encuentro, ¿no? O sea, si el amor es una fuerza de encuentro entre cuerpos,
el propio encuentro ya es una práctica amorosa, ¿no? Entonces, aunque podamos hacer una diferenciación conceptual en la vida, pues no se da algo así como la diferenciación entre un afecto abstracto y separado y la práctica amorosa, sino que se da de forma conjunta, aunque nosotras como filósofas nos guste cómo hacer diferenciaciones conceptuales para sacarle la riqueza a la realidad. Yo paso rápido por las dos primeras y voy a las siguientes. Como son preguntas justo que nos llevan a las cuerdas, que yo creo que eso está muy bien y es también lo que agradecemos, o sea que desde luego no vamos a estar de acuerdo y vamos a pensar ahora, o sea que también con cierta caridad ahí. En lo natural y en lo biológico, claro, yo creo que está dicho, que aunque los argumentos biologicistas son hipócritas, porque incluso la biología puede desmentir, yo creo que a nosotras incluso nos parece que la biología ni siquiera puede ser nunca un dato, que hay una cosa ya de una premisa. Yo creo que esto lo mostraba bien Russell cuando decía la imagen del pato conejo, ¿sabéis? Tenéis esto de que es un pato o es un conejo. O sea, la realidad nunca da un dato en sí mismo, siempre hay un componente interpretativo por el cual uno dice pato, conejo, ¿no? Entonces, para nosotros la biología nunca emana nada. Yo sé que tú puedes ir por ahí, así que estamos como de acuerdo que nuestro objetivo era desnaturalizar, ¿no? En el sentido de politizar lo que se considera natural. Yo creo que en lo de amor y prácticas amorosas estamos cada vez más... ¡Qué pena! A mí cada vez me importan menos los afectos porque los entiendo como derivados de las prácticas, no tanto cómo gestionar mis celos, sino cuáles son las condiciones de posibilidad de los celos, cuáles son las prácticas que producen los celos. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿qué es eso que serían las prácticas amorosas, ¿no? Y yo, con toda honestidad y aquí desde lo más biográfico, yo creo que cuando uno lleva un tiempo sosteniendo ciertos espacios no monógamos, salen estas preguntas: ¿en qué me diferencio de una amiga? ¿No estoy enamorado, no estoy enamorado? Y a la larga esta pregunta, como yo la trato biográficamente, o sea, desde luego nada elaborado, es que son más callejones sin salida o que no importaban tanto, ¿no? Bueno, pues este espacio está bien, ¿no? O sea, quiero decir que en realidad, ¿por qué distinguir esta práctica amorosa de mi compañera de militancia, por ejemplo, ¿no? Sí, pues no, te pienso un poco más obsesivamente, tengo unos ritos como un poco más románticos, pero también los tengo con una amiga y con esta amiga me ha costado... Bueno, como que en mi propia experiencia lo que más me ha ido interesando es cómo generar relaciones afectivas grandes, sea lo que sea eso, donde redistribuir riqueza y cuidados. Luego ya, si estamos o no enamoradas, a veces como que nos perdemos un poco, ¿no? Pero... luego la última pregunta es muy, muy, muy interesante porque es una pregunta de posición política. Claro, dices, nosotros hemos dicho, claro, es la precariedad la que nos genera una tensión tan fuerte que nos obliga a replicar las formas, ¿no? Esto me pasa a mí en la librería que cuando, como tengo dos curros, cuando no tengo que ir al otro, yo llamo a mi hermano. O sea, y esto me lo dice mucho mi compi, ¿no? La precariedad replicando la familia, ¿no? Ahí viene tu hermano, tu madre, tu padre. Esto yo creo que a veces es más prejuicio de lo que nos enseña la historia, porque yo creo que la historia LGTB nos muestra que en situaciones de miseria y precariedad se han aventurado nuevas formas de vida y de relación, con comunidades por fuera de la familia, que estaban completamente vilipendiadas o completamente en la marginalidad. Y yo creo que el colectivo LGTB aquí muestra que la precariedad puede sostener otras formas de vida que no pasen por la familia. Claro, tú dices, no, combatamos la precariedad y luego entonces podremos... Bueno, perdona, caricaturizando, no sé qué dices eso. Pero un camino sería, combatamos la precariedad y luego ya podemos imaginar otras formas de amar. Nosotras con esto, yo creo que aquí sí compartimos que pensamos que este es un riesgo muy materialista, de pensar que la revolución, cuando tomemos los medios de producción y tengamos todos cooperativas, ya entonces podremos pensar que es esto el amor. Claro, a nosotros nos preocupa cómo replicamos con nuestras formas de relacionarnos burocracias, jefes, deseos, policía, etcétera, etcétera, porque nos pasa a nuestro propio centro social. Que en nuestro propio centro social estamos, por ejemplo, replicando lógicas punitivas o lógicas policiales, o que nos hacemos la pregunta de cuando hay una agresión en el centro, ¿cómo escapar de la justicia patriarcal que piensa en el juicio y en el castigo, ¿no? Entonces, como intentar no dejar esto para después de la revolución, pongamos, y ensayarlo aquí y ahora, porque tenemos el convencimiento de que si ensayamos esas formas aquí y ahora, nuestras comunidades de lucha también van a ser más fuertes. Si somos capaces de imaginar formas de justicia antipunitivistas y feministas y formas de solidaridad económica, ya es más fácil que podamos como estar más militando, ¿no? Pero bueno, sé que esto es como de posición política. Y la última es muy buena también, que es la de lo contractual y lo compromiso. No sabría responderte,
yo creo que lo que vemos de diferencia, dices muy acertadamente, claro, pero la peña que estáis en relaciones monógamas también tenéis un contrato. Claro, yo diría, yo creo que accedemos al contrato de forma distinta, no un contrato terminado o hecho, sino que hay la idea de que ese contrato es un contrato que puede hacerse, como esto que decía Foucault, ¿no? No acatamiento ni obediencia, sino en realidad quién quiero ser, qué pareja puedo construir. Y la pregunta entonces del compromiso es muy importante y yo no sé si sabríamos andar más, porque esto nos pasó en el centro social cuando presentamos el libro, que nos decía una compi, ¿quién me va a poner la insulina a los 91 años? ¿No? Si estamos pensando formas de amar que excedan la familia, ¿cómo vamos a sostener esas comunidades de cuidados cuando se acabe el deseo y el amor? Porque esto estáis con las hormonas muy revolucionadas, pero con 90 años la familia tiene una respuesta, es el linaje, es la sangre y aquí se da. Pero ¿qué respuestas para sostener nuestras comunidades no familiares vamos a dar cuando se acabe el deseo? Entonces, que Miriam, que es más lista, aventuraba esto que es mejor del compromiso, ¿no? Pues no sé, un compromiso con estas comunidades, pero bueno, como que es un trabajo por hacer, ¿no? Si no se acaba el amor y se acaban los lazos, ¿cómo sostener a la larga cuando ya no nos apetezca besarnos, por ejemplo, ¿no? Bueno, lamento ser el aguafiestas, pero efectivamente no hay tiempo para más y estoy alejándome porque hay interferencias cruzándose, no sé cuáles. Quizás sean estas, lo suelto como, mira, como si fuera una granada. No hay tiempo para más por hoy. Sabéis que el próximo martes a las 6:30 continuamos en una sesión donde vamos a hablar de migraciones, de violencia sobre los cuerpos migrantes, de fronteras, vamos a hablar del genocidio en Gaza y vamos a hablar también de aquellas praxis, especialmente a través del arte, de la literatura, del activismo político que efectivamente pueden combatir y generar nuevos horizontes de emancipación respecto de estas violencias. No me querría despedir, no obstante, no quería que nos despidiésemos. Primero, sin agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Nada, el micro. Sin agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Pásame el hombre. Y sin deciros que deseamos que haya sido este el inicio de una bonita amistad, el inicio de un bonito modo de afectarnos, que se prolongue a lo largo de este primer cuatrimestre. También indicaros que lo que tenemos y lo que hemos disfrutado aquí atrás es un trabajo artístico de la creadora audiovisual Marta Feiner. Ya os lo indicamos en el correo. Pero, bueno, como hablábamos precisamente de la importancia de esas personas que están detrás en los procesos y que precisamente hacen una labor que no se ve, sí que voy a pedir un aplauso para ella, aunque luego lo vea grabado. Y por último, no sin antes deciros que a continuación nos vamos a ir muy rápido, saldremos de la facultad muy rápido porque hay personas que tienen que llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo y merecen efectivamente que no seamos nosotras quienes les forcemos a una precariedad mayor, que os esperamos a quien queráis uniros en El Gallo Tinder Bar, al final de la calle Tintes. Me encanta, sois geniales. Bueno, y ahora sí, un aplauso enorme también para Laura, que ha estado haciendo de todo. Web designer, controladora de sonido, en fin. Y ayudando al micrófono. Y por último... A ver, yo creo que en esto la precariedad me va mucho el tema. Y nada, quería como poner en valor como un poco la actividad que estamos haciendo, que es un poco literalmente autogestionada. No sabéis lo que hay detrás de... O sea, hoy yo he sido la Barbie, he tenido muchos empleos, entonces, nada, que de verdad que hoy ha habido algún fallito técnico, es nuestro primer día, nos lo perdonáis, ¿a que sí? Y nada, que os esperamos el resto de días, lo que hemos dicho antes, que puede que algún tema nos interese, yo creo que la próxima sesión va a estar muy guay, me tendréis a mí aquí en el escenario, que soy más guay. Y nada, y que la idea de todo esto es que no paremos en la facultad, de que esto también os motiva a vosotros a montar vuestras propias movidas
Esa es la nuestra. A ver qué tal las vuestras también. En plan, me motivaría a ver un montón de propuestas, de carteles, de exposiciones aquí en comunicación, en humanidades, y que un poco se os transmita como esta ilusión que tenemos nosotros aquí. Y ya me bajo. Y ahora sí, un aplauso para todas vosotras y vosotros y un aplauso para Javi y para Miriam. Muchas gracias por haber venido. Miguel.